it's not really her style. Pero muy buenos días, astrofísico Miguel Nogueira. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Muy bien. ¿Y usted? Estoy por hacer un curso de astronauta, ¿Sí? ¿usted sabe? Sí. Yo no. Sí, estoy por hacer un curso de astronauta, pero después le cuento bien dónde es además. ¿Quién es que lo dicta al curso de astronauta? Muy bien. Bueno, se viene un paro general que pinta a una paralización que va a detener el país bastante el país. Ya hemos adelantado que algunos gremios, por ejemplo, como la UNOT, adelantó que entre las 19 y las 20 van a salir los últimos turnos, como la víspera de un 1 de mayo, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, lo que va a hacer que haya que, para tenerlo en cuenta, esto es como información, y volverán con los de nocturnos sobre la madrugada del viernes. En el caso de la FUS ya anunció que va a acompañar el paro del 6, pero también el viernes va a seguir la paralización de los trabajadores de la salud privada. Voy tirando algunos elementos y de cara a la semana que viene ya les damos los datos más en detalle. Correcto. Hoy hemos invitado a lo que podría ser la plana mayor, la principal dirigencia. Esto es cogote, ¿eh? Esto es cogote. Esto es Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, José Lo López, vicepresidente, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Así son buenos amigos y nos meten la pesada, estamos en el horno. Sí. Bienvenidos, muchachos. Un gustazo para nosotros. Arrancamos por el presidente, ¿le parece? Y bueno, sí, a ver. Que vio que Caneiro como yo, ¿no? Yo me acabo de sacar la barba después de 30 años, te aviso. Hay cosas que siempre, yo pensé que no llegaban, pero llegaron. Esto es una broma. Están llegando a todos lados, Miguel Nogueira, es una broma. Así viste lo que es acá, ¿no? Sí, porque... bien. Ahora está Coleston que resuelve. El Coleston puede resolver, sí. A mí siempre me bromeaban que los que bromeaban diciendo que ir a Cetín no se sientan al lado mío, porque si no ven la maraña de canas que tengo por todos lados. Bienvenidos, muchachos. Vamos de lo general a lo particular. ¿Por qué un paro de estas características, así de tanto peso y de tanta presión? Bueno, es lo que vos decís, es un paro inusual en las medidas que toma el PIT-CNT habitualmente. ¿Por qué? Porque habitualmente optamos por la movilización, es decir, por un paro parcial y que el movimiento sindical dé su mensaje callejero. Pero cuando queremos dar la señal de que el movimiento sindical tiene capacidad de pelea, que es el caso bueno, es una medida adecuada la del paro general en función de esta situación. En el sector privado se ha propuesto un lineamiento salarial que desde nuestro punto de vista como máximo podrá mantener el poder de compra de los trabajadores. Y esto en duda en varios sectores de actividad, cuando el país va a crecer 15%. Se ha propuesto cambiar el ajuste anual por un ajuste semestral, lo que implica ni más ni menos que en los primeros 6 meses se pierda la mitad del ajuste. Esto es pérdida del poder de compra durante el año del ajuste. Y en tercer lugar, se cambia un factor histórico, que es que el salario esté vinculado a la evolución de los precios. Y a los trabajadores, la verdad que no nos gusta timbiar con los salarios de los trabajadores. ¿Y ahora estaría relacionado a qué entonces? A valores nominales, que es un valor antojadizo, puede ser el valor que supone el gobierno va a tener la inflación un año y que supone el gobierno va a bajar a 1 punto por año. Y esto es una lotería. Sí. Hasta ahora no lo ha logrado hacer. Ha fijado la inflación entre 3 y 7%, ha colocado el centro en el 5% y ustedes han visto inflaciones superiores al 8%. Y en el sector público, que es el otro sector, ni siquiera pautas. Fuimos a la reunión con José. Pero van a ser menor, evidentemente. No sabemos porque no hay pautas. Solo hay 2 aseveraciones generales. Una que no se va a poder perder poder de compra y otro que la masa salarial va a crecer al ritmo del producto. Ahora, la masa salarial involucra nuevos cargos, puede involucrar sectores que se vean más beneficiados que otros y podría llegar a haber trabajadores que no tuvieran recuperación ninguna. Ante esta situación, el movimiento sindical responde con un paro de 24 horas. ¿Quiere decir que estos son los únicos 2 temas? No. Se suman a que los datos que el propio gobierno nos da dicen que hay 426.000 uruguayos, muchos de los cuales ahora estarán mirando el informativo, que ganan menos de 12.000 pesos de salario líquido. 426.000 en un país de 3 millones no tiene para el boleto hoy, no. Hoy claro 29. ¿Qué van a tener para el boleto? En un mes de 31. Un muchacho que entra a un supermercado, que supongo que no están en crisis, ¿no? Pues podrás discutir cualquier cosa, menos las colas de los supermercados, ¿no? Y sí, pues nos hemos quedado sin almacén y comer. A ese muchacho le pagan 10.000 pesos de salario líquido. Con eso si todos los días llega en hora, 600 pesos más. Es que ese es el salario, ese es el trabajo que nosotros queremos producir como nación. Si hay 426.000, nos dicen que ponemos en peligro
el trabajo porque ese trabajador aumente 500 pesos. Uy. ¿Son esos los trabajos de calidad que vamos a apostar? Tengo que ir incorporando al resto de los compañeros. Sí, o echarlos. Después tengo otra para José, lo personal. Joselo, los interlocutores del gobierno del otro lado, cuando uno se sienta a conversar con ellos, bueno, hay un ministro como Ernesto Murro, que los que tenemos unos cuantos años en esto, sabemos que de la salida de la dictadura para acá, el papel que jugó Murro en el SOIMA, por ejemplo, en el propio PIT-CNT, fue representante del PIT-CNT en el Banco de Previsión Social. Tenemos a Juan Castillo, por ejemplo, como del otro. ¿Cómo es el tono de una reunión? Es decir, cuando ellos, porque ellos dicen lo contrario, cuando vos decís a los 6 meses, no lo decís así, pero se entiende por parte del movimiento sindical, me estás haciendo como una trampita, si me actualizás así, esto del aumento de cada 6 meses. Y del otro lado dicen que no. Bueno, a ver, en ese sentido, a veces las reuniones son muy duras. Nosotros tuvimos el otro día el Consejo Superior de Salario del Sector Público y Fernando les dijo una cosa, porque la reunión estaba muy tensa, de que la discusión ahí era política, no personal, porque en realidad en el relacionamiento personal, con todos los años de conocimiento que hay con determinados compañeros que hoy están del otro lado del mostrador, evidentemente uno tiene una relación personal y afectiva que no se tiene que perder producto de las discusiones políticas. Ahora, evidentemente ellos están defendiendo otros intereses, o los intereses, diríamos, del gobierno, y nosotros tenemos que defender los intereses de los trabajadores. Y ahí, bueno, hay cruces importantes. Evidentemente, en una reunión como la del otro día, donde se había levantado un cuarto intermedio, donde supuestamente nos iban a dar las pautas de salario para el sector público, y vamos, y no hay nada, genera una reacción de la representación de los trabajadores que, bueno, que fue dura, que fue, bueno, muy discutida, y que bueno, que llevó a que algunos de los integrantes del propio Poder Ejecutivo dijeron que hubiera sido mejor suspender esa reunión si no había nada para informar. Si no había nada para plantear ahí, ¿no? Entonces, son cosas que uno las trata de sobrellevar, pero que somos conscientes que más allá de pero está bien, la relación y el la explicación, conocimiento... separamos los tantos. La amistad es una cosa, ahora, los intereses que defendemos son los intereses ¿No las tienen o no las dijeron? Bueno, por lo menos no las dijeron. Algunos de nosotros pensamos que algunos lineamientos ya deben tener, porque en la primera reunión que tuvimos del Consejo Superior sobre este tema de presupuesto, en realidad nos presentaron dos propuestas, que una ya la habían presentado a las cámaras empresariales hacía más de un mes y medio, y la otra se había resuelto el 27 de mayo en el Consejo de Ministros. Sin embargo, allí no estaban claramente definidas cuáles van a ser las pautas salariales, cuál va a ser el marco de la negociación colectiva desde el punto de vista salarial para los trabajadores estatales. Y eso evidentemente complica, porque sabiendo qué es lo que pasó en el sector privado, con las pautas que se definieron, con todas estas características que planteaba Fernando, bueno, evidentemente los trabajadores del sector público también queremos saber, porque los trabajadores del sector privado van a tener 90 días para discutir en los consejos de salario, y según lo que nos dijo el Poder Ejecutivo el otro día, ellos van a tener una reunión del Consejo Ministro el 6, el 13 y el 20 de agosto, y ahí estarían definiendo la propuesta salarial, y del 20 al 30 de agosto, que es cuando ingresa el proyecto al Parlamento, el proyecto de presupuesto al Parlamento, quedan 10 días, y en 10 días es muy difícil negociar. Los públicos tienen 10 días para negociar, como quien dice. Y prácticamente 10 días, más allá de que ellos dicen que va a haber una bolsa que después se puede llegar a discutir, pero no sabemos cómo se va a construir esa bolsa, cuánta plata va a haber en esa bolsa, a qué sectores se va a priorizar, o sea, no sabemos nada. Hay una afirmación callejera que debe recalentar a un dirigente sindical, que es, ¿y qué logran con el paro? Entonces, incorporo a Marcelo Abdala. Tenemos hoy paros zonales nuevamente en los liceos de Montevideo, hubo un paro total ayer, los zonales empezaron el lunes, pero con una decisión de asamblea que dice, bueno, si el 17 de agosto no hay solución, no nos encaminamos en lo que pensamos que debe ser la negociación, huelga. Obviamente que para el movimiento sindical eso no está planteado, el movimiento sindical en general. ¿Qué se logra con la movilización? Yo creo que el gobierno se inició con un conjunto de señales equivocadas. Radicalmente equivocadas. Esta administración.
Particularmente lo que decían mis compañeros, los criterios de negociación colectiva para el sector privado y para el sector público, a lo sumo logran resolver congelación del poder de compra del salario real en el momento de los correctivos, y eso es a los 2 años de que se inicia la negociación. Había un discurso general de excesiva prudencia, de excesiva cautela por controlar el déficit fiscal. Eso se veía muy vinculado al presupuesto nacional y a recortes específicos en la inversión de las empresas públicas. Y yo creo que los resultados de la acción del movimiento sindical, que lucha sí por las reivindicaciones de los trabajadores, pero en vista de una estrategia de desarrollo integral, nosotros objetivamente no defendemos en forma egoísta solamente los intereses de los trabajadores, sino que en el planteo nuestro están involucrados todos los jubilados que ajustan sus pasividades por el índice medio de salarios, y también los sectores que van quedando medio empresarios, podríamos decir, pequeños comerciantes, productores agropecuarios, industriales que viven del mercado interno. Yo voy a poner 2 ejemplos de qué papel cumple la movilización. El gobierno envió un proyecto de ley del Fondes, en que prácticamente lo pulverizaba, lo hacía desaparecer, sacó un decreto muy malo, y al final de cuentas el proyecto de ley que se aprueba en el Parlamento se parece mucho más a los planteos de la central que al proyecto original. Con este discurso de excesiva prudencia que opera como una profecía cumplida, digamos, porque si desde arriba, desde el gobierno, se viene a decir, bueno, ojo el cuco, ojo el cuco, ojo el cuco, cuidado, por abajo, en los lugares de trabajo, empieza el ajuste. Y las patronales que no tienen problema igual mandan por las dudas al seguro de paro y se le agarran contra la organización sindical del lugar y, bueno, de alguna manera empieza a jugar una bola de nieve. Hoy salía en un periódico matutino una estadística de que los problemas del miedo a perder el trabajo son casi iguales que los problemas de la seguridad. Sí, tal cual. Es un problema, ¿no? Yo creo que ellos corrigen ahora, porque realmente los anuncios que hicieron el lunes van en una dirección distinta, van en dirección de lo que planteó el PICNT. Bueno, ahí está el resultado de las movilizaciones, ¿no? Cambiaron la ley del Fondes a lo que debería desarrollarse, y dentro de toda una política donde se venía anunciando una hiperprudencia, una hipercautela, que es procíclica, digamos, ahora toman medidas contracíclicas. Bueno, yo creo que ahí está demostrado cómo el papel de la unidad y de la organización y de la lucha puede ayudar a cambiar las cosas, no solamente a favor de los trabajadores, sino de todo el pueblo, ¿no? Eso te decía preguntar justamente, porque fue lo que a mí me pareció, ¿no? Esta catástrofe anunciada desde el gobierno, desde que asume, no le da, con todo respeto, ¿no? Porque dentro del sector empresarial debe haber muy buena gente y muy mala gente, como en todos lados, pero no le da como para pararse en los pedales a los empresarios para no dar nada. Y yo creo que por eso decimos nosotros que a veces en los mensajes que se dan, luego empiezan a determinar o contagiar el comportamiento de los agentes económicos. Claro. Y en la fábrica, en un lugar de trabajo donde tenían que invertir, digamos, maquinaria, hacer alguna mejora, no se hace, empiezan a ajustar. Al final terminan sin comprar el papel higiénico del vestuario. Claro. Porque bueno, es un periodo que hay que tener cuidado. No, y abajo señores, ni te digo lo que ponemos la pata del freno nosotros mismos, claro, ¿no? Porque por la duda... Y todo el mundo empieza a apretar y se genera una situación que no es buena para el país. Por eso nosotros decíamos, cuando hay una situación, porque es objetiva, digamos que en estos 5 años no va a ser exactamente igual que los 10 anteriores, hay una crisis internacional del capitalismo, en América Latina las cosas están complicadas. Sí, algunos mercados nuestros, nosotros como tratamos China, de tener Brasil, una visión de conjunto, digamos, en momentos donde no hay crisis, porque el Producto Bruto Interno va a crecer un 15%. Pero si hay desaceleración, esto es, no vamos a crecer a las mismas tasas que los 10 años anteriores, el Estado y el salario y las jubilaciones, esto es la demanda interna en la inversión pública y en el consumo de la gente, tienen que jugar un papel reactivador, un papel movilizador para que la economía siga avanzando desde una perspectiva, diversificar la matriz productiva, avanzar en los derechos de la gente y profundizar la democracia. Fernando, las medidas anunciadas por el presidente de la República, ¿lo han analizado en conjunto como central o tu opinión personal? No, se ha analizado en conjunto ayer, incluso se emitió un comunicado. Sí. Yo creo que es la señal positiva de este principio de periodo de gobierno, ¿no? Es decir, la inversión pública después se puede ver en obras, pero mientras se construye la obra es construcción de empleo de calidad, es construcción de conocimiento, es evolución nacional, es desarrollo productivo, es generar las condiciones para que el Uruguay se desarrolle. Ese anuncio del gobierno en sí mismo es un anuncio positivo. Claramente es un anuncio que todavía no está discriminado ni suficientemente explicitado y que habrá que verlo después con más detalle, pero sin duda fue una información positiva con tantas páridas, porque es lo que decía Fito. Marcelo lo planteaba en lo macro, el empresario.
Pero en lo micro, el que pensaba hacer un parrillero en su casa lo no suspendió, lo haces, obviamente. el que iba a cambiar el piso del baño no No lo lo cambió. haces. Y Entonces eso hay genera un que no conjunto trabajen. de políticas contagiosas La que cadena. son negativas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que este anuncio del gobierno y algunas acciones que el movimiento sindical va a desarrollar, vamos a intentar que cambie, porque el Uruguay no tiene esa situación de crisis. Si la tuviera, como se tuvo en el 2002, nosotros tuvimos que discutir en el 2002, bueno, la calle Pou le llama década perdida a la del 2005-2015, ¿no? Me parece que no vivió entre el 90 y el 2005 en el Uruguay. Debe haber vivido en una dentro de las rejas de allá del parque privado, porque de lo contrario a esta década no lo llamaría perdida. Pero para que estos cambios que se produjeron en la última década evolucionen, hay que incluir a otros sectores de la sociedad que todavía no han logrado tener lo mínimo. El que gana 10.000 pesos de salario, ¿llegó a lo mínimo? ¿A lo mínimo para vivir dignamente? Yo creo que no. Algunos productos de la canasta, ¿hay que controlarlos o no? Los que son de primera necesidad, ¿hay que tener un control de precios sobre esos productos o no? Aunque ahora esté bien que se busque el acuerdo, pero posteriormente el acuerdo. Si todos sabemos que Pero una el acuerdo lechuga es- salía a 6 pesos del productor agropecuario y llegaba a 24 de la gran Bueno, superficie. está pasando, ¿no? ¿Hay Si estamos especulación con o los no morrones hay? a 95 pesos Bueno, esta semana. o cuando se importan productos, ustedes O mismos la han dado esa cebolla, lo hemos información. hablado extensamente en otros programas. La Exacto. cebolla que hay en el mercado en este momento es totalmente argentina. Perdón, Como no tenemos mucho más tiempo, Sí. déjame preguntarle a los tres los detalles del paro. Porque en algún momento se pensó hacerlo de 11 a 11, porque acá lamentablemente, ustedes perdónenme, pero ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Hay mucho que dice, hay paro, no voy, después la movilización, ¿sabe qué? No voy nada. No, pero mirá que va a haber cambio, no voy nada. En este Entonces, caso las acciones son antes. Como es público y notorio, todos los gremios están tomando acciones Ahí de está. movilización preparatorias del paro. Se van a instalar fogones, carpas para repartir las propuestas de la central con todo el pueblo en todas las plazas de Montevideo y a nivel nacional. Van a haber jornadas de difusión. Y lo que va a suceder el 6 de agosto, el paro Eso. general, se va a definir ahora en la mesa representativa. En principio estamos pensando en juntar a un pleno, digamos, de la totalidad de las direcciones sindicales ahí en el local de la central, y el mismo día del paro hacer algunos anuncios de las propuestas que va a hacer el PCNT. muy bien. Nos tenemos que ir, pero yo tengo que le he prometido, porque ayer estuvimos hablando al aire y como siempre hay muchas noticias que uno lee y como no tiene toda la información pueden quedar que no tiene nada que ver. Pero ayer estábamos comentando de una movilización que te habíamos visto en el norte del país por el tema de estos gurises de Linau, la gurisa de Linau, y el procesamiento de algunas funcionarias, y vimos la movilización, entonces quedamos como, ¿por qué se moviliza en contra de lo que la justicia metió? Pero después en el artículo también decía de que no se había procesado a los explotadores sexuales, que eran quienes tenían contacto con estas chiquilinas. En dos frases, en 2 minutos, explicarnos un poquito qué fue. Bueno, básicamente eso. Nosotros fuimos a respaldar a las compañeras que fueron procesadas porque creemos que es una situación absolutamente injusta. Sobre todo por lo que dice el fallo concretamente, que habla de negligencia cuando los trabajadores de alguna manera hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero vos sabés que hay un código de la niñez y la adolescencia que establece de que en los servicios de amparo no se puede retener a la fuerza a las adolescentes. Y una de las adolescentes que sufrió esta situación y que está, bueno, que fue lo que se denunció, estaba con una salida no autorizada, pero viviendo con su madre. Y en realidad se dio toda esta situación, pero lo peor del fallo es justamente eso, o sea, se corta por el hilo más fino, se termina procesando a la trabajadora y a los explotadores que de alguna manera están identificados, ni siquiera se los dejó emplazados. Entonces es una situación... ¿Se les denunció? ¿Alguien los denunció? Sí, están identificados. Están identificados y las en funcionarias realidad creo que además eran las que estaban hay haciendo algunos la que están investigación. emplazados, pero el Y resto... bueno, algo más para modificar del código entonces, porque si no la pueden retener por la fuerza, escaparse no se pueden escapar, pero tampoco las pueden retener, entonces... No, es más, si vos la retenés por la fuerza, incurrís en un delito vos. exacto. Entonces es una situación bastante compleja, ¿no? Tremendo. Perdonen, pero quería por lo menos 2 titulares para que aclarara la situación y quedara bien. Para los que preguntan sobre las vacaciones de septiembre, aunque le cueste creer, hay gente que pregunta por las vacaciones Ya. de septiembre. Si el Códice nos dio oficialmente en Poder Ciudadano Radio, no hay fecha todavía. Bien. Y bueno, y si los paros en la enseñanza continúan,
puede pasar como hace 2 años, Que no haya. un día solo no haya, ¿no? Que no haya, porque además es excesivas vacaciones que tienen los chiquilines. Muchísimas gracias, chiquilines, por haber venido. El abuelo Gali. Nogueiro, usted sabe, como siempre, en el fondo lo queremos. Tengo que contar dónde voy a hacer el curso de astronauta. La mañana. Exactamente. Ahora vamos a los Gracias, horóscopos. muchachos, que pasen bien. A los horóscopos ya seguimos, que hay más demencia aún en día a día. Muchas gracias.